Bueno, hablando de cosas y cosas, el famoso OBBT. ¿eh? Sí, OBBT es algo así como, más o menos como chupete también, ¿verdad? Ujú. OBBT es genial, estupendo, de maravilla, OBB. OBB quiere decir vuela, o sea, Sí, vuela solo, ¿entendés? sí. OBBT. Entonces es genial, estupendo, de maravilla. Es eso también, y se aplica en lo que sea, ¿verdad? Mm, OBBT. mm. Esa es muy simple su explicación y significa en castellano que Sí. vuela Que solo, tiene, ¿verdad? exactamente, que tiene vuelo propio, se diría. Así mismo sería, sí. Sí, Sí, una sí. Que es traducción algo literal. demasiado genial, algo Mm. demasiado bueno también. OBBT. OBBT. Espectacular. Bueno, otro que es un clásico, el famoso hule. Hule, sí. Hule. Esas son expresiones relativamente nuevas, al igual que chupete, por lo menos para mí, son expresiones bastante nuevas, ¿verdad? Sí. Yo no entendía mucho lo que era chupete, pero ¿qué es lo que se quiere decir con chupete? Bueno, y de a poco, indagando un poco, conversando con la gente que usa esa palabra, entonces fuimos entendiendo mejor, ¿verdad? Lo Sí. mismo que hule. Yo Mm. decía, ¿qué? ¿Qué Hule, significa ¿qué hule? tiene que Porque ver hule es la hule? bolsa de Es la bolsa de plástico. plástico, ¿no? Es el Sí, plástico, sí. ¿verdad? El famoso ho'uma hule. Uma Ho'uma hule. hule o re'uma hule, Mm. pero dando a entender que ya perdió, ya re'uma hule, olvídate, Mm. estás muerto Y ya. algunos dicen hule nomás y ya Hule nomás sabemos. luego, ya no Sí. es lo ni siquiera re'uma No, hule ni hule. ho'uma hule. Mm, Hule, mm, así, directamente hule, mm, y ya trae consigo el complemento, la expresión total, ¿no? ujú. Y bueno, y vos justamente estabas contándome el otro día de que Leí en algún en sitio. algún informe, sí, Sí, de que un médico este, daba la explicación de por qué se usa hule, ¿verdad? sí, Eh, Podemos decir en el siglo pasado, ahora mí, sí. no sé, es raro decir el siglo pasado, Cuesta. pero en el siglo pasado Sí, no existían los recolectores de basura sí, y las casas, que eran bastante pocas, ¿verdad? En la ciudad había muy pocas casas y las sí, casas contaban con un patio grande, ¿verdad? sí, Entonces la gente hacía unas fosas, unos pozos en el fondo del patio sí. para arrojar la basura, todos los residuos, ¿verdad? Y bueno, posteriormente aparecieron las bolsas de hule, De las bolsas de plástico. plástico, ¿verdad? Las Sí, que se usan en los supermercados y en distintos lugares, ¿no? Para sí. distintos efectos, usos. Eh, si bien la gente ponía en el hule, en la bolsa, los restos de basura, igualmente arrojaba otra vez en el fondo del patio. Ujú. Y como que los tambos, la gente generalmente, las familias tenían una, dos o tres vacas en su casa, se podía tener todavía un gallinero, se podía tener cerdos, nadie protestaba, o sea, estaba permitido, ¿verdad? Ujú. En los barrios, ¿verdad? Ya de Asunción. Entonces, las vacas a veces se escapaban y para qué ir lejos, los perros también, ¿verdad? Salían a rebuscarse, que es tan propio de los perros, ¿verdad? Sí. Hurgar en los basurales, ¿verdad? Entonces las vacas tragaban esas bolsas de plástico, de hule, con a lo mejor restos de naranja, de pomelo, que es justamente lo que más les gusta a las vacas, y se tragaban con el plástico. Entonces el plástico les obstruía el intestino y con la consiguiente consecuencia de que morían por, por dicha razón, ¿verdad? Los Sí. animales les causaba la muerte, ¿no? Se Mm. hinchaban y morían por animales, ¿no? Sí. Entonces era ho'uule, O ho'ukuriule, sea, va a ho'umaule, morir. ¿entienden? Sí. Entonces ese se presume que es el origen de ho'umaule y tiene mucha, ¿cómo se dice? Sí, tiene sentido. Sentido, Sí, tiene mucho sentido, sí. gracias. A veces se Tiene nos mucho traban las sentido palabras. realmente. Y Sí, si lo dijo un médico, es que sí, es sí, así mismo es. sí. Bueno, y es eso a lo que se refiere. Y ahí me quedó perfectamente claro Sí, y el entendimos el significado de por qué. ¿Qué es hule, hule, ¿no? verdad? O si Porque no. yo me pregunté siempre, Sí. pero ¿qué
es lo que tiene que ver el hule? Y nunca nadie me supo decir hasta que vos encontraste Sí, esa rebuscándome. información, Sí, ¿verdad? así mismo. Que es lo que decimos. Le que siempre encontramos estamos- lógica. Sí, es así. Bueno, y ahora vamos con la última, que es yarui. Esa también es una expresión para mí nueva. Yarui. No sé, para mí es nueva. Yarui, ¿qué es yarui? Yarui es abuela en guaraní. Ujú. Che yarui es la Ah. abuela. Mm. Hay un dicho que dice de yarui maleta. Mm. O sea, la maleta de tu abuela, que yo no sé en realidad qué es lo que se quiere decir con eso. Pero bueno, yarui es abuela. Sí. Entonces yo concluyo, dice, se usa cuando también algo es muy bueno, ¿verdad? Sí. Yarui, dice, Sí. perfecto, qué bueno. Sí. Imposible mejorar la cosa, Sí. ¿verdad? Entonces yo concluyo que debe ser algo así como tener una abuela malcriadora, ¿verdad? Mm. Qué cosa más linda poder tener una abuela que te malcría, ¿verdad? Entonces pienso yo que tal vez de ahí viene eso de yarui, ¿verdad? Sí. Tener una abuela, ¿entendés? Es la única En forma casa que pasa al revés. Tenés unos nietos que te malcrían. Absolutamente, sí, ya lo creo que sí. Bueno, entonces concluyo yo que es eso, Sí. Ara. Puede ser que esté equivocada, tal vez la gente nos eche luz Que nos también dejen en los comentarios a ver sobre qué, esta expresión qué entienden. yarui. Sí. Sí. Y bueno, creo que con esto concluimos, Ara. Así mismo. Son los Entonces, 5, completamos son los 5, 5 sí, dichos. 5 de la parte 4, que Exacto. volvemos a repetir. Pueden encontrar la parte escrita, la parte gramatical en las redes sociales. Vuelvo a repetir las redes sociales. En Facebook estás como @BettyFigueredo, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok estás como @BettyFigueredo01, en YouTube como @BettyFigueredo. Y yo estoy en Instagram, TikTok y Facebook como AramiAlfic. Ah, y aclaremos, somos madre e hija porque muchas personas dicen, ustedes son amigos. Somos grandes amigas, pero ella es mi hija y yo soy la madre. no. Se invirtieron las cosas acá. Así que sí, somos madre e hija y disfrutamos mucho haciendo lo que hacemos. Tanto la música como todos los Todo lo emprendimientos que que hacemos, tenemos Ara. relacionados con el arte y con la cultura. Con la Somos, identidad de nuestro país, ¿verdad? somos, ¿cómo se dice? Soldados, o no sé, soldados, si hay femenino. No, No hay. soldados. Soldados así. de la patria, ¿verdad? Somos No personas busquemos que... el femenino de No. todo, ¿no? No, somos personas que Servidoras. servidoras de la patria. En este Entonces tratamos de transmitir, no siempre la acertamos, muchas veces seguramente nos equivocamos y entonces la gente nos corrige y nos encanta porque así aprendemos todos. caso. Así mismo. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? Aprender entre todos y bueno, y seguir transmitiendo y que mucha más gente sepa. Y qué es lo que yo siempre digo, que me encantaría que el extranjero venga y conozca Paraguay. Porque conociendo Paraguay, metiéndose aquí y estando entre la gente es que va a entender realmente En el Caracú, como se en dice. el Caracú. Y es muy hermoso, así que están invitados todos los extranjeros amantes del Paraguay y los que no conocen Paraguay, bienvenidos. Les esperamos aquí en el Paraguay. Entonces, bueno, nos despedimos hasta el próximo capítulo, hasta el próximo episodio de este podcast, de este subpodcast Vivencias. Yo soy Arami Alvarenga. Y yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere, así será.